Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan una vez más en este video columna Marius Marcel II, mi opinión, escrita por Mario Alberto Gálvez. En esta ocasión hablaremos sobre la huelga inútil de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y dice así: no cabe duda de que la gente que trabaja en el Poder Judicial Federal está desconectada de la realidad. Los jueces, los magistrados y los ministros no se han enterado de que México está cambiando y continúan liberando delincuentes comunes y de cuello blanco como si vivieran en el México del prianismo. Como en la época del neoporfirismo, sin percatarse de que soplan aires de libertad, los togados siguen atados a las cadenas del servilismo y ladran y atacan a todo lo que les indican sus amos, los oligarcas. Los jueces, los magistrados y los ministros, sin ver lo que ocurre afuera de sus cabezas obnubiladas por las orejeras y el bozal que les impone su abyección a los potentados, lanzan tarascadas contra las reformas a las leyes que hace el señor que daña a sus amos. Y sin pensar que en México hay 3 poderes autónomos que deben respetarse, sienten como los esclavos voluntarios que si ellos no valen nada, los demás tampoco deben valer, y violan la autonomía de los otros poderes porque su autonomía ni ellos mismos la respetan. Los trabajadores del Poder Judicial, los de arriba por supuesto, son sirvientes dorados que mientras hagan lo que les digan los que piensan que son los dueños de México, serán rodeados de lujos y privilegios. Sin embargo, los vientos dulces de libertad se convirtieron en ventarrones de huracán para ellos, porque el México que se está construyendo no quiere cargar con las rémoras en que se convirtieron, y para que la gente sepa la realidad del Poder Judicial mexicano, se ha dado a conocer quiénes son y lo que hacen. El ciclón del cambio está simbrando los cimientos de su castillo de pureza mentirosa, porque ahora se sabe que son corruptos, que no sirven al país sino a un grupo de potentados, que jamás han hecho nada para el bien del pueblo, y la gente que les grita ahora sus verdades les echa en cara el anatocismo que aprobaron en 1998 para legalizar el abuso de los bancos que cobraban intereses sobre los intereses, de hecho, lo siguen haciendo. O que callaron cuando se les pidió justicia para los niños quemados en la guardería ABC, y que cuando se les pide protección contra los delincuentes, los jueces liberan a los criminales valiéndose de violaciones al debido proceso. Y son innumerables las injusticias que estos jueces, magistrados y ministros cometen todos los días en detrimento del pueblo de México. Pero algo peor cayó sobre el Poder Judicial del país. El Congreso de la Unión aprobó la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos, en los que los ministros, el Consejo de la Judicatura y los ministros de circuito guardan el dinero que desvían del presupuesto que se les designa. Ese guardadito garantiza los privilegios que la cúpula del Poder Judicial se regala. Para evitar que se cancelaran esos fideicomisos, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó a las calles a los trabajadores del Poder Judicial mexicano, y estos, para hacer más firme la defensa que hacen de los privilegios que no son suyos, quemaron una piñata con la forma de AMLito y declararon que estarán en huelga durante 7 días.
Los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial son parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTSE. Son 82 sindicatos aglutinados en la CNOP y por el tipo de labor que realizan no tienen derecho a huelga ni a contrato colectivo de trabajo. Estos trabajadores se desempeñan en los distintos organismos estatales y están acostumbrados a la obediencia lacayuna. ¿Que van a estar en huelga 7 días? Nos preguntamos. ¿Y a quién le importa eso? ¿Cuál será la diferencia si nunca trabajan? Si en México hay un rezago de 20 años en la aplicación de la justicia. Esta huelga es una huelga que podría no convenirles, pues si el pueblo ve que está mejor sin ellos, decidirá deshacerse de los trabajadores del Poder Judicial, de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Después de que el Congreso de la Unión eliminó los fideicomisos del Poder Judicial, Santiago Krill, que por órdenes de Salinas de Gortari se entrevistó con Norma Piña para comunicarle el plan maravilloso que urdió el jefe de jefes, declaró que interpondrá una controversia constitucional contra la eliminación de los fideicomisos y que la presentará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea declarado inconstitucional lo que aprobaron los diputados de Morena y sus aliados. ¿Pero cómo será posible esto?, preguntaron los jurisconsultos. ¿Acaso los ministros serán juez y parte? ¿Los ministros se atreverán acaso a declarar inconstitucional una decisión del Congreso de la Unión, anulando así a un poder igual al poder federal, al Poder Judicial Federal? Tal vez los ministros olvidan que es ilegal que un impartidor de justicia vea un caso en el que está directamente involucrado. La respuesta a estas preguntas las tiene Carlos Salinas de Gortari. Salinas ordenó que la Suprema Corte examine un asunto de los legisladores inconformes, no de los ministros inconformes. Que los ministros den la razón a los legisladores quejosos, no a los ministros gimientes. Así, los ministros salvarán el escollo que la necedad de un señor llamado Andrés Manuel López Obrador puso en el inmaculado castillo de la pureza. El presidente ha dicho una y otra vez que los derechos de los trabajadores no serán tocados, que el recorte que se está haciendo al Poder Judicial es para eliminar los privilegios de unos cuantos y para aumentar el sueldo de los de abajo. Pero los de abajo, los trabajadores en huelga, continúan en paro porque ellos no obedecen a la justicia, aunque trabajen en la justicia. Su obediencia se la deben al PRI que los creó, a la cúpula del Poder Judicial y a los oligarcas que quieren regresar al poder para seguir robando. Si nos atenemos al dictamen que dio el TRIFE sobre el muñeco AMLito cuando prohibió el uso de sus muñecos en los mítines de Morena, porque AMLito, sostuvo el TRIFE, no es solamente un muñeco, sino que es AMLO en persona. Entonces tenemos que Norma Piña ordenó a los trabajadores que quemaran, no a AMLito, sino a AMLO en persona. El enfrentamiento entre dos poderes de la Unión contra uno ya es franco y los ministros ya no pueden retractarse y así, como dicen los jugadores de naipes, las cartas están echadas y veamos quién saca los ases y el comodín. Mañana nos vemos. Mañana nos escuchamos y yo, Mario Alberto Gálvez, su servidor, les agradezco el que hayan estado conmigo en este video. Muchas gracias. Hasta la próxima.